152. Cristo. Palabra terrible que ha traído a mal andar a la humanidad durante una veintena de siglos. Porque, saber, que la palabra Cristo, en el hebraico, significa peligro, y Jacob, para no olvidar este peligro, ungió con aceite la piedra sobre la que durmió y la alzó y la llevó consigo y la entregó después a su primogénito, con el secreto en la palabra Cristo que le serviría a todos los hijos de Israel, de santo y seña, para conocerse y prevenirse de los peligros, y esta piedra es aquel instrumento que atrás dije, que Moisés dejó con el testamento. Este instrumento está en un lugar prominente de la tierra, después de una tremenda odisea, que está ya historiada con grandes pormenores. 153. Queda sentado como fue creado, y que es el Cristo que tantos lutos había de dar a la tierra y hoy es el apoteosis de sus hazañas, por el error de los cultivadores de mentiras y malversores de la verdad y amantes del libertinaje y de la supremacía. Aún no han descubierto la historia del Cristo, al que siendo el peligro de la humanidad, lo han hecho Dios. Pero Dios y los dioses ídolos son insaciables en su concupiscencia, por el hecho de que son una quimera, no son personales y el Cristo, peligro anunciado, e imagen de espanto, hoy sacudió su espinazo, su cola y sus cuernos y ríos de sangre corren, donde se baña, y tan abundante, que es cual nunca fue igual y llega a la boca de los caballos la sangre de los hombres, como había dicho el profeta, pues todos los que luchan son cristianos de todos los matices, cumpliéndose el peligro que Jacob anunció hace 40 siglos, cuando aún el Cristo no era ídolo. 154. Ha vivido Jacob 16 años en casa de Labán su tío, pero notar que lo llama hermano, y es en sabiduría, respondiendo precisamente al cargo de primogénito que, aunque como tal puede mandar, obedece a las costumbres del lugar y sufre los engaños de Labán, hasta que era llegado el tiempo de formar un pueblo con su misma descendencia. Y en espíritu, sus hijos, eran de los misioneros, de los desterrados y de los primitivos, porque en ley, tenía que regenerar y unificar a todos los seres de la tierra. 155. A su vuelta, avisó a su hermano Esaú, al que había donado toda la hacienda de sus padres y aún le ofreció un buen presente, del producto de su trabajo. Esto, en ley divina, representa que el legislador, moral y materialmente, trabaja para todos, sin tener en cuenta diferencias ni menosprecios ni ultrajes personales, pero no transige, en lo que toca a su mandante. 156. Jacob no hizo religión para su pueblo, donde quiera que hubiera de adorar a Jehová con actos exteriores, de que la materia y el alma necesitan para su expansión, allí levantaba altar, de momento, y no quedaba en la rutina. 157. También, como hombre, Jacob se vio en el conflicto de haberse interpuesto un espíritu de los primitivos para su primogenitura, que según la ley y costumbre del lugar, el primogénito debería ser Rubén, nacido de Lea. 158. Mas Lea, no es la mujer que Jacob ha elegido, es Raquel. Y en ley de justicia divina, que no se somete a leyes de capricho, el primer hijo que Raquel pariera, era el primogénito, y así fue en verdad, José, al que Jacob, por justicia, lo distinguía, no en lo personal para hacer diferencia de sus otros 11 hijos, sino porque hasta niño lo había requerido, revelando sus visiones, que sus hermanos comprendían y no se avenían a su superioridad, por lo que lo sentenciaron a muerte y engañado, lo sacaron al campo, tirándolo a un pozo, pero que por acuerdo lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes, los que lo llevaron a Egipto y lo revendieron, quedando Jacob en la tristeza. 159. Mas nada ni nadie venció ni vencerá a los decretos del Creador y, ahora, la tierra no produjo lo necesario a la subsistencia, pero José, de esclavo, había ascendido a ministro del rey de Egipto, porque le explicó a Faraón un sueño que se cumplió, y por él, José,
llenó los graneros para los años de escasez. 160. Los hijos de Jacob, como todos los de aquella tierra, hubieron de bajar a Egipto por trigo, y presentados a José, éste los reconoció y supo, sin mostrarse, de su anciano padre y del hermano menor, y exigió que le llevaran el joven su hermano Benjamín, porque sabía, venciendo todos los obstáculos de la raza primitiva. 161. Aquel pueblo cayó esclavo, una vez que faltó José, porque la supremacía olvida los beneficios, tan pronto pasa el peligro, pero la esclavitud precisamente, los unía en más compacto, así se multiplicaban por sus leyes, hasta el caso de que, desde Jacob a Moisés, 4 siglos escasos, de aquellos 12 varones que se distribuyeron en tribus, pero bajo un solo régimen de gobierno y de doctrina, la Veda, que era el mismo sánscrito y con su secreto testamento, más el santo y seña Cristo y el instrumento que lo motivó y lo recordaba, la piedra, que más tarde, otros la llamaron fatídica, en esos 4 siglos, repito, de aquellos 12 hijos de Jacob, solo en Egipto, sumaban 2 millones de seres y, Faraón temblaba, porque nunca pudo conseguir doblegarlos, ni empobrecerlos. 162. Llegó Faraón a temer tanto a Israel su esclavo, que pensó en aniquilarlo, por una ley tan arbitraria como inhumana, y esa ley fue, que todo varón nacido de los israelitas, fuese muerto al nacer. La justicia divina, tendría que poner remedio inmediato a este inminente peligro y lo puso. Primero, por el valor y sabiduría de Israel, que estaba dispuesto a defenderse a toda costa, pero el jefe, que era el primogénito de la casa de Leví, dio las órdenes concretas, para que toda mujer israelita se encerrara en su casa, desde el 6º mes de su embarazo, que los varones nacidos se ocultasen hasta ser mayores de 15 años. Solo en algunos casos excepcionales en que no fue posible ocultarlos, fue cumplida la inhumana ley faraónica, que cara le había de costar más tarde. 163. Fueron llamadas las parteras de Israel, porque el número de varones crecía, a pesar de la ley de matarlos al nacer. Pero en poco estuvo que no tuviera Faraón que indemnizarlas, puesto que no eran llamadas, dijeron, y si acaso, las llamaban tarde, pero además dijeron, como las mujeres israelitas no son como las egipcias, sino más fuertes y robustas, paren antes de que llegue la partera y besan a sus niños. ¿Quién será capaz de quitarle su cría después de besarlo, o qué sabiduría y santa altanería encierra esa contestación? Es verdad. ¿Quién es capaz de arrancarle de sus brazos su niño a una madre, después de haberle dado el ósculo de amor y su vida por sus pechos? Solo las madres pueden contestar y solo el amor puede dar tal valor a las madres. Bendito amor, por el cual todo es grande y todo se regenera. Clamemos al Padre, porque pronto el amor reine. 164. Más esperaba Israel su liberación con la fe de las promesas hechas a sus padres, y bajo esa ley brutal, nace un niño en la casa del jefe de Israel y éste no puede ocultarlo, porque el pueblo, en la individualidad, no compromete a la nación, pero un hecho del jefe compromete a todo el pueblo y el niño, había que sacrificarlo, o exponer al exterminio a todo el pueblo. Pero hay el consejo del tribunal permanente y Jacabel, madre del niño, recibe de Gabriel las instrucciones y ella misma calafateó una cesta y en ella lo puso. Y esperó la hora en que la princesa, hija de Faraón, bajaría al río a bañarse y entonces puso la cesta en las aguas, que la corriente levó río abajo. Al entrar la princesa, vio la cesta y oyó lloros y al abrirla, dijo, de los israelitas debe ser este niño, pero es hermoso y lo quiero para mí. Porque de las aguas lo saqué que en egipcio, toda esa oración se recopila en Moisés. 165. Jacabel había mandado corriendo a su hermana María, para que le ofreciera a la princesa un ama para el niño y la princesa aceptó y,
al niño le dieron por nodriza a su misma madre, burlándose así la ley divina, de la ley arbitraria del supremático, que aún le hace pagar el crianzo del que lo había de derribar para siempre, de su fama y orgullo. 166. Pasemos por alto la vida del infante y sepamos solo, que la princesa lo amaba y que por aquel acto, quedaba sin efecto el decreto inhumano, aunque no derogado, y entre tanto, nació otro hijo de la misma Jacabel, y fue Aarón, que no pretendió la primogenitura, porque, por Jacabel su madre, sabía que Moisés era el primogénito y jefe y libertador del pueblo. 167. Un hecho sacó a Moisés del palacio de Faraón a la edad de 40 años. Salió de paseo y vio reñir a un egipcio y un israelita, intervino con tan mala suerte, que de un golpe de vara, mató al egipcio y lo enterró, mas fue visto,